Muy bien, entonces les contaba que pues el objetivo principal de esta última parte es hablar sobre las máquinas térmicas. Básicamente tenemos dos objetivos en este segundo capítulo de esta lección. El primero es hablar de, voy a quitar esta imagen por ahora. El primer objetivo pues es hablar de las máquinas térmicas. Máquinas térmicas. Esto va a ser muy fácil porque solo es una consecuencia natural de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nada más vamos a agregar un cálculo extra a lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Entonces, así que no va a haber mayor problema. El segundo objetivo es hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica en el contexto de las máquinas térmicas. Va a ser una generalización, más que todo una restricción que vamos a tener a la hora de construir una máquina térmica. Y bueno, ahí en el contexto de la segunda ley de la termodinámica, pues vamos a introducir una máquina térmica idealizada, que es la que nos permite a nosotros saber cuál es la cota máxima de eficiencia que podemos tener. A esta máquina se le llama la máquina de Carnot. ¿Sí? Esa va a aparecer por ahí para definir esa máxima eficiencia que podemos tener, ¿no? Y por último, vamos a hablar de entropía. De una manera, pues un poco corta, no vamos a generalizar así tanto en el concepto de entropía, pero sí lo vamos a poner sobre todo en el contexto de la segunda ley de la termodinámica, donde vamos a relacionar la entropía con algo que es eso del desorden. Vamos a dar sobre todo una segunda definición de la ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, ya metiendo el concepto de entropía, ¿verdad? Que es una generalización más amplia de esto. Entonces, esos son los objetivos de este último capítulo. Tenemos más o menos unas 3 clases para hablar sobre esto, antes de entrarle al repaso. Y pues, bueno, entrémosle ya de una vez a las máquinas térmicas, ¿no? Las máquinas térmicas son, son, son muy utilizadas en nuestra sociedad porque nos permiten, me dice alguien que está la pantalla en negro. A ver si me confirman, por favor. Sí se mira. Sí, se mira. ¿Se ve en negro la pantalla? No, sí se mira. Sí se mira. Porque no tengo esto en Sí. altavoz. Ok, bueno, estamos bien entonces. A ver, estamos aquí. Muy bien, entonces, bueno, las máquinas térmicas, como les decía, son máquinas muy utilizadas, pues son muy empleadas actualmente, ¿verdad? Desde que se dio la revolución industrial, pues se ha explorado cómo nosotros podemos, de cierta manera, automatizar algunas tareas, tareas que antes, pues nosotros realizábamos de forma manual. Entonces, ¿cómo automatizar esas tareas? ¿Cómo buscar que sean más fáciles para el humano, ¿verdad? Es decir, en lugar de usar una potencia muscular o física, buscar una potencia energética, es decir, transformar una cierta cantidad de energía que proviene de alguna fuente en algún trabajo mecánico.
Y entonces en ese contexto es que surge la máquina térmica. Y pues la máquina térmica básicamente lo que hace es que transforma calor parcialmente en trabajo. Parcialmente lo digo porque ninguna máquina lo hace con una eficiencia eh, del 100%, es decir, siempre van a haber pérdidas, siempre van a haber una cantidad de calor que se expulsa y no se va a poder convertir en trabajo. Entonces, eso es una máquina térmica, es un dispositivo, estoy leyendo textualmente la definición del texto, un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica. Ese es una máquina térmica, ¿no? Entonces, para trabajar, una máquina térmica utiliza un, un material o una materia prima que le llamamos nosotros una sustancia de trabajo. Esa sustancia de trabajo realiza lo que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, un ciclo termodinámico, así como estos dos que se muestran aquí en la pantalla. Ese fluido de trabajo realiza un ciclo termodinámico para poder eh, completar la función que se le encomienda en la máquina térmica. Ese proceso cíclico, ese ciclo termodinámico que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Sigue secuencias similares a las que hemos visto anteriormente. Está compuesto por procesos termodinámicos, proceso isotérmico, proceso isobárico, proceso isocórico, adiabático, ¿verdad? Todos estos, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar a las máquinas térmicas en dos contextos. Una, cuando vamos a estudiar a la máquina en una forma macro, o sea, es decir, no nos va a interesar realmente los procesos que componen a esa máquina, y va a haber otros en los cuales sí nos vamos a meter, así como en el problema del día de ayer, donde nos metimos de lleno a calcular variables termodinámicas o variables de estado, también variables energéticas. Entonces, esas variables están relacionadas con la eficiencia de la máquina, pero también se puede estudiar de forma macroscópica, simplemente estudiando los flujos de energía que hay. Entonces, ese fluido de trabajo va a ser, va a ser el, el que va a definir realmente, o los procesos que siga este fluido de trabajo, esta sustancia de trabajo, va a definir realmente la eficiencia de la máquina. Entonces, cuando nosotros entramos o cuando abordamos las máquinas en una forma macro, no nos metemos con qué tipo de fluido es, sobre todo. Sobre todo nos vamos a meter en el tipo de fluido en los problemas en los cuales vamos a considerar que es un gas ideal, por ejemplo. Entonces van a haber problemas en los cuales solo nos va a interesar la energía que viene de él. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar de un esquema general de cómo trabaja una máquina. Y es esta figura, pues, que aparece en el texto. La tomo aquí para poderla explicar. Entonces, bien, la máquina, a esto se le conoce como un diagrama de flujo de energía. Entonces, la máquina está representada por ese círculo que está en el centro de la imagen. No me interesa cómo funciona, qué componentes tiene, etcétera. Solamente estoy hablando de la máquina como un, como, como un proceso o como un ciclo que funciona bajo flujos de energía. Entonces, vamos a tener una cantidad de energía que entra, quiero que nos situemos en la parte de arriba, una cantidad de energía que entra que voy a llamar QH. Ese QH, y voy a ir en la parte de la derecha, voy a ir definiendo qué es cada cosa. Entonces, QH es un flujo de energía en forma de calor de entrada. Perdón. Entonces, calor suministrado por el depósito caliente. Nosotros vamos a tener dos depósitos.
un depósito caliente que va a estar a una temperatura TH y vamos a tener un depósito frío que va a estar a una temperatura TC. Entonces, la energía en forma de calor que proviene del depósito caliente se conoce como QH. Entonces, esa energía entra al sistema. Por lo tanto, este calor, el signo de este calor tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que ser positivo, porque entra al sistema. El sistema es la máquina. Después, esa cantidad de calor que entró se usa para dos propósitos. Bueno, se usa para un propósito general, que es realizar un trabajo útil. Entonces, ese trabajo o trabajo mecánico lo denomino como W mayúscula, trabajo mecánico. Ese trabajo es el que realiza la máquina, ¿verdad? Y ese trabajo o el valor de ese trabajo, W, siempre es menor que QH. Nunca va a ser mayor, porque eso violaría el principio de conservación de energía. Entonces, por lo tanto, voy a tener un QC. QC va a ser el calor expulsado. El calor expulsado. Calor expulsado al depósito frío. Al depósito frío, ¿no? Y bueno, ahí mismo en la, en la gráfica se muestra la ecuación de balance de energía, ¿no? Bueno, primero QH, bueno, QC. QC es negativo por definición, ¿verdad? Porque es un calor expulsado, ¿no? Y pues obviamente lo que me dice el principio de conservación de energía es la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Sale, entre comillas, representado por el trabajo mecánico y el QC, que es el calor al depósito frío, ¿no? Entonces, como usted podrá notar en la ecuación que aparece ahí, el trabajo tiene que ser igual a la resta de los calores, a la resta. Normalmente lo representamos así, como barras de valor absoluto, porque ya los signos de los calores van a estar factorizados, ¿no? Y en primera instancia aparece el trabajo como QH más QC, pero nosotros sabemos que QH es positivo y que QC siempre va a ser negativo, siempre va a ser negativo. Entonces, para evitar esa confusión y que se nos olvide colocar sobre todo ese signo, entonces normalmente se colocan estas barras de valor absoluto, donde usted ya le colocan el signo menos para que no vaya a olvidar que ese calor es un calor de salida y nunca vaya a poner una cantidad de trabajo mucho más grande que QH, que es el calor que entró, ¿verdad? Entonces, esa es la primera ecuación con la que nosotros vamos a trabajar. Es el calor total, el Q total. Recuerde que en un ciclo termodinámico hay calores de entrada y calores de salida. Entonces el calor total, bueno, le voy a poner el subíndice mejor, así como lo hemos venido representando antes. El calor total va a ser la suma de todos los calores. Entonces va a ser el calor de entrada más el calor de salida. Pero si nosotros incluimos ya el signo que tiene cada uno, usando las barras de valor absoluto, entonces me quedaría eso. Y nosotros sabemos, recuerde que la máquina térmica funciona con un ciclo termodinámico. En un ciclo termodinámico, nosotros recordamos, para un ciclo, el Q total es igual
al trabajo total. Esto viene particularmente porque en un ciclo termodinámico, esto lo estudiamos el día de ayer, el cambio en energía interna total es igual a cero. Entonces, por lo tanto, el Q total tiene que ser igual al trabajo total. Entonces, lo que aquí tengo, se omite ya los subíndices total, ¿verdad? Porque ya se sobreentiende que estamos hablando de un ciclo. Entonces, W tiene que ser igual a Q mayúscula y por lo tanto tiene que ser igual a QH menos QC. Entonces, esta es la primera ecuación que nosotros debemos tener presente para una máquina térmica. Que el trabajo de la máquina térmica es la resta de los calores. Así que, poniendo en contexto el problema del día de ayer, imagínense, yo los puse a analizar que este proceso o este ciclo pudiera representar a una máquina térmica. Entonces, cuando nosotros hicimos los cálculos de calores, aquí están, estos cálculos de calores, entonces a nosotros nos dieron 3 calores. El calor absorbido en el primer proceso, calor absorbido en el segundo proceso y un calor expulsado en el tercer proceso. Entonces eso quiere decir que el primer calor y el segundo calor, ambos representarían en la máquina el QH. O sea, significaría que la máquina tiene en 2 procesos, gana energía. Y el tercer calor, el de menos 106.36, ese representaría el QC de la máquina. Entonces tendría una cantidad de calor que entra y una cantidad de calor que sale, ¿no? Y se cumple la condición de que si yo sumo, por ejemplo, los primeros 2 calores, entonces me da 75.97 más 56.17, me da 132.14. Antes les dije, el QH siempre es mayor que el QC. Entonces aquí lo puedo ver claramente. Quiere decir que la máquina absorbe 132 joules de calor, realiza un trabajo y luego expulsa 106.36, ¿no? Entonces, en un proceso, ya lo vamos a ver, en un ciclo más bien, no siempre el calor se gana o se pierde en un solo proceso, puede ser en varios, ¿no? Entonces, lo que uno debe de hacer cuando tiene un ciclo donde hay varios calores positivos es que debe sumarlos y la suma de ellos, eso representaría el QH. Lo mismo pasaría con el QC. Si hubiera otro proceso donde también se expulsa energía, entonces habría que sumarlos de manera que en conjunto la suma de ellos me dé el QC o el calor de salida. Entonces, eso para ponerlos en contexto en qué sería QH y qué sería QC. Y la otra cosa interesante es que yo puedo calcular, solamente de restar esos dos, yo puedo calcular el trabajo total. El trabajo total es la diferencia de los calores de entrada menos los calores de salida. Eso es una consecuencia de la primera ley de la termodinámica. Muy bien, entonces vamos a definir lo que sería la eficiencia de una máquina, que es básicamente qué tan buena es la máquina para convertir trabajo en trabajo la energía que entró. La eficiencia se representa con una E minúscula y simplemente es un cociente. Es un cociente de cuánto trabajo realizó, el trabajo total, entre el calor que entró a la máquina. Esa sería la ecuación. Si yo tengo tantos joules de energía, ¿sí? Por ejemplo, incluso ya podría calcular para la máquina anterior cuánto es la eficiencia solamente a partir de los calores. Acuérdese que el trabajo es la diferencia de QH menos QC. Entonces, QH es 132.14 menos 106.36
Así que el trabajo sería de 25.78. Entonces, yo pongo 25.78 entre QH, que sería 75.97, más 56.17. Y entonces me da la eficiencia. Me da 19.5, 0.195. O sea, lo redondeamos a 0.2. Lo que encontraría yo es que esa máquina tiene una eficiencia de 0.2 o del 20%. Quiere decir que del 100% de energía que entra, solo el 20% la puede convertir en trabajo y el 80% lo expulsa al depósito frío. Lick. Dígame. Y según la ley de la conservación de la energía, ¿por qué nunca se puede tener una eficiencia del 100%? Si la energía Bueno, solo se transforma. bueno, no. Es decir, la energía, exacto, solo se transforma. Pero siempre hay limitantes que tienen que ver con los materiales. Por ejemplo, nosotros vimos antes que el proceso de conducción en los materiales no era tan perfecto, que habían materiales que eran conductores, habían materiales que eran aislantes, por decirlo así, entonces que no eran tan buenos para conducir la electricidad, el calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una máquina, si yo tengo elementos que son buenos conductores, entonces lo que quiere decir es que me van a disipar mucho la energía. Por ejemplo, si usted enciende su automóvil, notará que en el cabo de unos minutos, si usted abre ahí donde está el motor, pues notará que todo lo que está ahí está caliente. Casi todas las partes que están ahí se ponen muy calientes. Entonces quiere decir que hay una gran pérdida de energía. La energía que se gana con la chispa, con el combustible, en esta combustión, entonces se disipa mucho en todas las partes, ¿no? Porque quiere decir que hay muchas partes que se calientan producto de esto. Entonces, los materiales siempre van a tener ese inconveniente. Y han habido muchos intentos por usar materiales que son aislantes, ¿verdad? Pero realmente nunca se ha logrado que una eficiencia del 100%. Siempre se pierde calor de alguna manera y entonces, pues bueno, de hecho vamos a ver cuando estudiemos la entropía, cuál es la explicación más precisa de esto. ¿Por qué no puedo tener esa eficiencia del 100%? Son limitantes más que todo de los materiales, de la misma naturaleza en general, ¿verdad? Siempre los procesos van a tener una determinada pérdida, ¿no? Pero esa energía no se pierde, ¿no? De alguna manera se va a algún lugar. Lo que pasa es que no se puede ganar en forma de trabajo. Esa es la situación. No se puede ganar en forma de trabajo, ¿sí? Pero siempre se transforma en calentar alguna parte o algo así. Ok, entonces, esta es la primera relación de eficiencia, pero la puedo escribir de otra manera utilizando precisamente esa definición que tengo arriba del trabajo. El trabajo, el trabajo es igual, según lo que vimos antes, a QH menos QC. Y abajo tengo QH. Puedo ponerle a este QH que está aquí barras de valor absoluto también, porque pues QH es por definición positivo, así que da igual si le pongo o no le pongo las barras de valor absoluto. Entonces, si hago este cociente, me va a quedar 1 menos QC entre QH. Entonces, ahí tengo dos ecuaciones para la eficiencia. La primera, donde está involucrado el trabajo, y la segunda, donde están involucradas solamente los calores. Entonces, como ven, esta va a ser una resta de 1 menos el cociente QC entre QH, pero como QH siempre va a ser mayor que QC, entonces esa fracción
siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, entonces lo que yo puedo notar aquí es que la eficiencia es un número que va a estar entre 0 y 1. Nunca voy a tener 1. Y bueno, puedo tener 0, ¿verdad? Pero no tendría sentido tener una máquina que tenga el 0% de eficiencia. No vamos a encontrar una, pero pues puede dar el caso, ¿no? Entonces, es un número que va a estar entre 0 y 1 siempre. Es un número adimensional. Si ustedes notan ahí, no tiene ninguna dimensión porque en el numerador tengo joules y en el denominador tengo joules también. Es un número nada más. Normalmente, como es un número entre 0 y 1, normalmente y por tradición se suele multiplicar por 100 para darlo en términos porcentuales, porque suele ser más fácil de entender para nosotros que decir, como en el problema anterior, la máquina tiene el 20% de eficiencia, o sea, transformó 20% de su energía. Aquí yo le diga la eficiencia es 0.2. A menos que usted conozca muy bien el contexto del cual estoy hablando, pues rápido va a captar, ¿verdad? Pero digamos, para una persona que no está familiarizada con los conceptos de termodinámica o tampoco muy familiarizada con la física, pues probablemente no entienda que le diga la eficiencia 0.2, entiende más que le diga el 20%. Entonces, esas dos son las ecuaciones que se utilizan para determinar la eficiencia. O sea que yo pude haber calculado en el problema anterior también la eficiencia solamente con los calores, ¿no? Simplemente tenía que haber hecho 1 menos, recuerda que la fórmula es 1 menos QC entre QH. Y QC es 106.36 y QH es la suma de 75.97 más 56.17. Eso me vuelve a dar la eficiencia que había encontrado antes del 20%. Entonces están las dos ecuaciones para hacer. Entonces, los problemas más difíciles son problemas como este, donde yo lo único que voy a hacer es agregarle aquí a este problema es un inciso E, donde yo le voy a pedir calcule la eficiencia de esta máquina térmica, por ejemplo. Entonces, usted va a tener que hacer todo este proceso, llegar a determinar los calores para poder encontrar la eficiencia. Entonces, esos son los problemas más difíciles. Pero, pues obviamente ahorita vamos a empezar por uno sencillo, en el cual, como les digo, los problemas de objetivos mínimos solo se van a la parte macro, o sea, simplemente el análisis de las energías. No nos metemos con los procesos involucrados. Bien, este es el problema, a ver, 26.1 de el RESNIC. Muy bien, me dice, una máquina térmica absorbe 52.4 kilojoules de calor y descarga 36.2 kilojoules de calor en cada ciclo. Entonces, aquí me están dando los dos calores. Simplemente tengo que identificar cuál es cuál. ¿Cuál sería este? El de 52.4 kilojoules. ¿Sería QH o sería QC? QH. QH. Y dice que descarga 36.2. ¿Este cuál sería? QC, ¿verdad? Muy bien. Entonces me están dando dos datos. Me están dando QH y me están dando QC. Excelente. Bien. Inciso A me pide la eficiencia de la máquina. Como les digo, este es un problema de objetivos mínimos. Entonces, por lo tanto, prácticamente solo es un problema de sustitución de datos. El problema avanzado es aquel en el cual me dan el ciclo termodinámico con el que trabaja la máquina y ahí sí tengo yo que encontrar, ¿verdad?, cosas un poco más detalladas. Entonces, la eficiencia que a mí me conviene aquí es la segunda ecuación, la que tiene que ver solo con los calores. 1 menos el valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH. Así que sería 1 menos 36.2
kilojoules. No es necesario ponerle por 10 a la 3 porque se cancelan las unidades. 52.4 kilojoules. Entonces aquí se me cancelan los kilojoules. Y eso me va a quedar un número entre 0 y 1. ¿Cuánto da? 0.3. 0.3. ¿Hay otro número después? 1. 0.30. O 31%. Entonces, así normalmente damos la respuesta. Las damos, pueden darla ya sea en forma de decimal entre 0 y 1 o pueden darla en forma porcentual, la que ustedes prefieran. Ok, ahí solo hay que tener cuidado de no colocar el signo menos, porque alguien podría cometer el error de decir, bueno, la fórmula tiene un menos, pero QC es negativo porque es un calor sí, expulsado. Entonces diría, bueno, entonces quedaría menos por menos y me quedaría un más. Y entonces habría problemas porque la fracción quedaría mayor a 1. Así que lo que usted estaría diciendo es que esa máquina tiene una eficiencia más del 100%. Entonces eso ya violaría el principio de conservación de la energía. Ok, y el inciso B me dice el trabajo efectuado por la máquina por cada ciclo. En cada ciclo la máquina realiza un trabajo. Entonces sería trabajo efectuado. Entonces, el trabajo efectuado lo puedo sacar de la fórmula de eficiencia, la segunda, la primera que dimos, ¿no? Sería la eficiencia es el trabajo entre QH, ¿no? Entonces despejo de aquí y el trabajo pues es la multiplicación de la eficiencia por QH. Así que sería, aquí sí tengo que poner, ojo, aquí sí tengo que poner la fracción. No voy a poner 31%, aquí sí la fracción. Y también aquí sí tengo que poner por 10 a la 3 joules. Bueno, podría dejarlo en kilojoules también, ¿verdad? Y la respuesta me quedaría en kilojoules, no hay problema. De hecho, sí, hagámoslo así porque me va a quedar un número grande. Aquí sí, eso no es problema. Ok, ¿cuánto da este trabajo? 16.2 kilojoules. 16.2 kilojoules. Okay. Y así son. O sea, son problemas sencillos realmente. Porque como les digo, los problemas de objetivos mínimos no se meten con el proceso. Solamente se van a lo macro. ¿Cuántos joules de energía entraron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuánto trabajo se realizó? ¿Qué eficiencia hay? Y así, ¿verdad? La mayor complicación que usted podría tener en problemas como esto, y son problemas clásicos también, se los voy a decir porque probablemente se encuentren con uno por ahí cuando estén estudiando, la mayor dificultad que podrían enfrentar es que de repente les digan los ¿qué? Los 36.2 kilojoules de energía, o bueno, no le digan cuánto, ¿verdad? Solo que le digan la cantidad de calor que se expulsa va a dar a una mezcla de agua y hielo. Y se derriten no sé cuántos gramos de hielo. Y entonces puede que le pidan cuántos se derritieron, o que le pregunten cuánto es el QC para poder derretir esa cantidad de hielo. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Ya saben que esos calores pues están asociados con el tema de calorimetría. Entonces, si es un cambio de fase, pues se calcula como la multiplicación de la masa por el calor latente de fusión. Así que esos son los problemas como más difíciles que yo he visto o que normalmente aparecen en los libros de texto sobre eficiencia en la forma macro, como les digo. Ya los de la forma en la que se meten con el proceso, esos sí son más largos, mucho más largos. Pero
ya tenemos un ejemplo de esos. Es como todo este que hicimos aquí, donde usted empieza a calcular variables de estado, de manera que al tener esas variables de estado, usted ya es capaz de calcular las energías en forma de calor o el trabajo. Y ya con esos datos, sí puede calcular la eficiencia. Muy bien, hay una, en el texto, luego lo que sigue es la sección 20.3, que es una sección que no vamos a evaluar en el examen, pero sí me tomé la libertad de agregarlo en la actividad interactiva que van a hacer este fin de semana. Bueno, de hecho ya está habilitada desde hoy. Entonces, aparecen los que se llaman los motores de combustión interna. Estos son ciclos termodinámicos especiales que se utilizan mayormente en máquinas conocidas. Por ejemplo, el ciclo Otto aparece ahí y ese es el que ustedes van a poder estudiar en, en la actividad interactiva. Y está el ciclo Diesel, a que seguramente les será muy familiar. Entonces, no se va a evaluar en el examen, pero yo no quería que se quedara por fuera, al menos por lo menos que conozcan el funcionamiento del ciclo Otto en la actividad interactiva. Como saben, la actividad interactiva pues busca más que usted aprenda, no tanto evaluarlos, porque pues todos sacan todos los puntos siempre. Entonces, la idea más que todo ahí es que ustedes puedan conocer otros ciclos termodinámicos. Hay muchos, y cuando ustedes lleven una clase de termodinámica en su carrera, pues van a poderlos estudiar en detalle. Entonces sepan que está el ciclo Otto, y ustedes ahí podrán ver cuáles son los procesos que componen el ciclo Otto. No son procesos desconocidos, ustedes ya los conocen. El primero es un proceso adiabático, el segundo es un proceso isocórico, el otro es anadiabático, el otro es isocórico. Son cosas que ustedes ya conocen. Luego hay una sección que es la sección 20.4, que son los refrigeradores. Los refrigeradores funcionan a la inversa de la máquina térmica, ¿sí? Esa sección tampoco la vamos a evaluar en el examen, pero el estudio es similar. O sea, los refrigeradores funcionan al contrario. Entonces, el refrigerador lo que hace es que el interior va a estar a una temperatura TC y el mismo refrigerador, o sea, se va a hacer un trabajo mediante el funcionamiento de la máquina, ¿verdad? Va a hacer un trabajo de manera que va a poder enfriar los alimentos o lo que usted coloque por ahí, ¿verdad? Entonces también para las refrigeradoras se define una especie de eficiencia, pero en este caso se conoce como un coeficiente de rendimiento. Bien, entonces esa sección no la vamos, tampoco va a ser evaluada en el examen. Lo que sí vamos a tener en el examen es la siguiente sección, que es la 20.5, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a dar el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Obviamente esto es en el contexto de las máquinas térmicas. Ya dimos las primeras dos leyes. Dimos la primera ley que era, bueno, no la primera ley, la que se conoce como la ley cero de la termodinámica, que tiene que ver con el equilibrio térmico. La primera ley de la termodinámica tiene que ver con el principio de conservación de energía y la segunda ley de la termodinámica, en este contexto, pues lo que nos dice es que es imposible que nosotros podamos construir una máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. Entonces, voy a definirlo acá. Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor
de un depósito de temperatura uniforme. Este es el depósito caliente, ¿no? Y lo convierta totalmente en trabajo mecánico. Ok, ahora voy a dar una respuesta un poco más precisa de lo que su compañero me preguntaba antes. Ahora, ¿cuál es la limitante principal? La limitante principal tiene que ver con el ciclo. Si ustedes notan, en estos ciclos, voy a poner esta la figura 46. Si ustedes notan, en este ciclo, el gas, a ver, no es un buen ejemplo, mejor este. El gas inició en el estado A. Inició en el estado A, después hizo un proceso isocórico hasta el estado B, después sufrió una expansión isotérmica hasta el estado C y luego sufre una compresión isobárica hasta el estado A. Entonces, lo que sucede aquí es que el estado inicial del gas es el mismo. Eso en la práctica es imposible. O sea, usted no puede construir una máquina que sea reversible. Ese es el término más aceptado, ¿verdad? Para referirse a esto en termodinámica. Usted no puede construir una máquina que sea reversible. Reversible significa que usted pueda volver nuevamente al estado donde empezó. Entonces, lo que sucede en la práctica, ya en el mundo real, es que esta máquina, digamos, solo esa máquina, cuando termine el proceso, va a llegar hasta aquí, digamos. Este sería el estado final real, ¿sí? Entonces, no llegaría nuevamente al mismo estado donde partió. Y entonces eso hace que las ecuaciones de la termodinámica, de las cuales hemos hablado antes, no sean tan precisas, porque ya no voy a tener yo que el cambio en energía interna total sea cero. No es cero, porque entonces no estoy volviendo al mismo punto. Tendría un número diferente a cero. Y entonces, por lo tanto, el trabajo no es igual al calor. El trabajo no es igual al calor. Así que eso modifica mucho las ecuaciones que nosotros tenemos que utilizar para poder describir las máquinas, ¿no? Si fuera tan sencillo como eso, pues entonces realmente que nosotros ya tendríamos una fuente ilimitada de energía, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos máquinas que si no se pierde calor, entonces las fuentes de energía serían prácticamente inagotables. Digamos, uno con una pequeña cantidad de combustible podría tener funcionando a su automóvil por muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, en el motor hay una gran pérdida de energía y por lo tanto, como hay una gran pérdida de energía, hay un gran consumo de las fuentes de energía, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Y por eso es que aún con todo el desarrollo que nosotros tenemos, todavía no hemos podido encontrar una fuente que nos pueda dar esa eficiencia, ¿no? Obviamente hay fuentes que presentan una mejor eficiencia para algunos procesos que otras, ¿no? Hay fuentes que también tienen que ver un poco con el desarrollo de la historia o del conocimiento más bien. También tiene que ver con la utilidad que le van a dar, ¿verdad? Ahora hay otros problemas también difíciles con los cuales lidiar, que tiene que ver con la contaminación, qué tan limpias son las fuentes de energía que nosotros estamos utilizando. Entonces, realmente que esa es la razón principal por la cual no podemos tener. Al enunciado que acabamos de escribir acá, a este enunciado, se le conoce como el enunciado de Kelvin-Planck.
Pues, básicamente porque fueron los dos que desarrollaron este concepto, Kelvin, Planck. Entonces, en palabras sencillas, lo que yo puedo decir es que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. O sea, lo que nosotros dijimos en calorimetría es imposible. Recuerdan que en calorimetría partíamos de ahí. Partíamos de que la sumatoria de calores era igual a 0. O sea, todo el calor que ganaba uno, lo perdía el otro. Pero eso no es completamente cierto. Siempre hay una cantidad de calor que se va para algún lugar y esa sumatoria de calores no es 0 en la realidad. Es igual a un número. O sea, el calor que gana uno menos el calor que pierde el otro no son igual a 0. Un número distinto. Bueno, entonces con la definición de la segunda ley de la termodinámica, nos vamos a quedar el día de hoy, nos vamos a quedar, y entonces el día lunes vamos a retomar esto, vamos a hablar sobre el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es el ciclo por el cual funciona una máquina idealizada, es una máquina ideal que tiene la máxima eficiencia posible. Entonces yo puedo utilizar esta máquina como una especie de referencia que me puede decir a mí, una referencia teórica, que me puede decir a mí si yo voy a realizar un proceso y va a trabajar entre los mismos intervalos de temperatura que una máquina de Carnot, entonces la máquina de Carnot me va a decir a mí cuánto es la máxima eficiencia teórica que puedo tener. Si la máquina de Carnot me dice que puedo tener 30% de eficiencia, entonces cualquier máquina que yo construya sobre esos límites de temperatura va a tener una eficiencia más baja del 30%, por ejemplo. Entonces, eso sirve con propósitos más que todo de diseño. Entonces, vamos a ver los detalles de la máquina de Carnot, nos vamos a meter también con el ciclo de Carnot. Entonces, vamos a estudiar cuáles son los procesos que están asociados en la máquina de Carnot, que son procesos isotérmicos y son procesos adiabáticos. Y vamos a deducir cuál es la eficiencia que tiene una máquina de Carnot, que es una ecuación especial solo para estas máquinas. Y bueno, pues de eso se va a tratar la clase de lunes. Entonces, pues bueno, traten de avanzar bastante este fin de semana, sobre todo en la tarea, traten de hacer bastantes problemas, porque pues ya la siguiente semana, recuerdan que el examen es el viernes de la próxima semana, entonces nosotros nos vamos a dedicar el miércoles y el jueves a hacer un repaso. Entonces, como siempre, con los repasos, lo que yo les digo es, traten de traer la mayor cantidad de preguntas que puedan. Entonces, este fin de semana es de aprovecharlo al máximo. Vayan anotando todas las dudas que tengan. Si quieren que retomemos algún ejercicio en esos repasos, pues apúntelo por ahí para que no se le olvide para hacerlo en esas clases. Puede ser de la tarea número 3 o puedo ayudarles un poco con este de la tarea número 4. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar la clase. Que es triste nada más. Bueno, ni modo, ¿no? Hay cosas en la naturaleza que no funcionan como quisiéramos. Pero ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Eso es lo bonito de cómo funciona la naturaleza, que no todo siempre se porta bien, pero eso nos plantea nuevos problemas en el conocimiento. Y la búsqueda de ese 100% de la eficiencia, pues ha traído también bastante resultados positivos. El desarrollo de nuevas tecnologías, también el descubrimiento de nuevos materiales, todo esto, ¿no? Entonces, son los problemas que no se pueden responder, normalmente traen respuestas en muchos campos. Y eso es lo más interesante de la ciencia y por lo cual es importante que un país invierta en ciencia, porque tiene muchos beneficios más allá de tener gente bien capacitada, sino que también puede tener subproductos, que pueden ser tecnologías, que pueden aprovecharse en otros campos. Bueno, ¿alguien más?
si no, pues vamos cerrando. Bien. Vamos a definir la entropía, el cambio de entropía. Dígame. Que si vamos a definir la entropía, le pregunto. Sí, entropía, a ver, el lunes nos vamos a dedicar a la máquina de Carnot y el martes vamos a hablar de entropía. La clase del martes es exclusivamente de entropía. Incluso, pues me parece que lo que está en el libro es un poco corto. Voy a ver si yo profundizo un poco más sobre el concepto de entropía y vamos a dedicar una clase exclusiva para eso, la del martes, antes del repaso. Muy bien, bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos el lunes. Cuídense mucho, tengan un feliz fin de semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, como dicen por todos lados, pero es cierto, ¿no? Bueno, cualquier duda que tengan con la tarea, me escriben y con gusto les apoyo. Dale, Lick. Nos vemos. Bueno, Lick. Buen día, Lick.